Bienvenidos mis queridos estudiantes a esta clase sobre las parábolas. Como ya sabemos, durante este periodo vamos a ver qué son las parábolas, cuáles son las características más importantes y vamos a tratar de abarcar algunas de ellas conociendo cuál es su estructura, cómo es que aparecen en ciertos momentos de la Biblia y en ciertos momentos de la vida de Jesús y cómo estas enseñanzas son aplicadas para contar verdades sobre la filosofía de Jesús, sobre el reino de Dios, para que los oyentes puedan comprender. Recordemos que la Biblia es un libro que es inspirado por Dios, ¿cierto? Es decir, que la Biblia es un libro que nos permite comprender lo que Dios quiere para la humanidad, el deseo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios que tiene con nosotros la humanidad. Por lo tanto, comprender la Biblia es comprender a Dios, ¿cierto? A través de la Biblia, Dios se ha mostrado en la humanidad. Hay muchas formas en las que Dios se muestra en la humanidad. A través de la creación, al contemplar la creación nos damos cuenta que hay un Dios creador, pero también a través de la palabra revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia nos muestra características importantes y valiosas de Dios. Pero además de ello, resulta que la Biblia es tan interesante y tan importante que es un libro con una riqueza literaria muy grande. En algún momento podemos observar que existen lo que es el paralelismo hebreo, es decir, la manera como los poetas del Antiguo Testamento daban un orden a sus ideas y la volvían poesía, ¿cierto? Y exaltaban el nombre de Dios, adoraban el nombre de Dios y alababan a Dios por lo que hacía y por las características que ellos creían que Él tenía. Es decir, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, inmutable. Todas esas características hacían que los poetas del Antiguo Testamento escribieran himnos, escribieran canciones, escribieran poesías relacionadas con quién era Dios. En este periodo vamos a ver otro género literario que no es como la poesía, pero que también transmite enseñanzas muy importantes. Y este género literario se llama las parábolas. Cabe resaltar que Jesucristo no fue el único que usó parábolas para poder transmitir una verdad, ¿cierto? No usó solamente este género literario, esta narrativa para transmitir una verdad, sino que muchas personas a lo largo de la historia han utilizado las parábolas. Pero es característico de Jesús porque la mayoría de las enseñanzas que Él otorgó las dio por medio de parábolas para que los discípulos pudieran entender, porque muchas personas no comprendían lo que Él decía. Entonces lo que Él hacía era explicarles a través de parábolas. ¿Listo? Entonces hay parábolas muy interesantes que vamos a poder comprender durante este tiempo. Lo primero que nosotros vamos a ver es la definición de lo que es el término parábola. Y decimos que este término viene de la palabra griega parabole. ¿Listo? Aquí lo podemos ver. Esta es la escritura griega. Este es el alfabeto o las letras del alfabeto griego. Entonces podemos aquí ver un pi, un alfa, una rho, un alfa, una beta, una omicron, una lambda y una eta. ¿Listo? Parabole. Y resulta que este término parabole se descompone en dos partes. ¿Listo? Para significa al lado de y vole significa arrojar. ¿Listo? Entonces, la palabra parábola del griego significa arrojar o colocar al lado de. ¿Listo? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo así? Pues es que la palabra parábola lleva la idea de colocar una cosa al lado de otra con el objeto de comparar, con el fin de comparar. Cuando nosotros ponemos en una mesa dos objetos, es porque queremos extraer de ellos cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus diferencias, y en ese ejercicio se llama comparar, saber qué tiene esta que no tiene la otra y qué no tiene la otra que sí tiene esta. Entonces se hace una comparación. Cada vez que nosotros hablamos de la parábola, estamos hablando de que Jesucristo quiso comparar las verdades del reino de Dios, las verdades que Él tenía, con las posibles vivencias que ellos experimentaban en el día a día. Entonces les explicaba a través de lo que ellos vivían día a día lo que quería
mostrarles, ¿listo? Y así transmitía sus verdades, así transmitía sus enseñanzas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una comparación. Se compara a una persona o a las personas con las ovejitas, porque dice la parábola de la oveja perdida que los seres humanos son como las ovejitas que se pierden y el pastor que va a buscarlas es Dios. Entonces hace una comparación. Se parecen mucho las características de las ovejas y del pastor con nosotros y nuestra relación con Dios. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se compara una situación con otra situación, con el fin de dar un énfasis, con el fin de generar una impresión más grande en la persona que está escuchando la parábola. ¿Listo? Entonces aquí nos comparan. Algunos dicen, es que nosotros no tenemos sentido de orientación. Las ovejitas tampoco. ¿Sí ven cómo nos comparan? No tenemos sentido de orientación porque a veces no sabemos para dónde dirigir nuestra vida. Las ovejitas tampoco, porque ellas no saben qué es más lejos, qué es más cerca, no saben si tomar para la derecha o para la izquierda. Entonces nos comparamos, esa situación se compara con nuestra vida, ¿listo? Entonces, de la misma manera, Dios compara o Jesús compara las situaciones de la vida cotidiana con lo que se vive en el reino de Dios. Entonces, no olviden, la parábola es para comparar y para transmitir las verdades del reino de Dios de una manera que la gente lo pueda entender. ¿Listo? Entonces miren esto. Aquí en las parábolas de Jesús podemos ver que las narraciones de los hechos pueden ser posibles. Es decir, lo que Jesucristo nos narra a través de las palabras, de las parábolas, no quiere decir que sean hechos específicos. Es decir, cuando hablamos de la oveja perdida y del pastor que fue a buscarla, él no está narrando la situación de una persona en específico porque él la conoció. Él, a lo mejor, inventó la historia para poderla explicar. Pero eso no quiere decir que nunca haya ocurrido que en algún momento a algún pastor se le haya perdido la oveja. Entonces, todas las parábolas pueden ser hechos posibles. ¿Listo? Pero no están contando la vida de alguien en específico. No están contando la vida de Juan, de Pepito, de André. No. Están contando una historia de elementos que ocurren en el día a día. ¿Listo? Elementos que ocurren todos los días. Y se hace o se arma una historia para poder hablar verdades importantes o lecciones espirituales o morales. ¿Qué quiere decir esto? Que las parábolas tienen como fin hablar las verdades de Jesús. Lo que Dios quiso hablarnos a la humanidad a través de la persona de Cristo. Pero también para hablarnos de lecciones espirituales. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros? Y también lecciones morales, es decir, cómo nos tenemos que comportar. Cómo nosotros tenemos que vivir nuestro día a día. ¿Listo? Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que las parábolas toman hechos de la vida cotidiana, ¿cierto? Y los compara con las verdades que Cristo quiso transmitir. En algunos momentos, entonces, Jesucristo utiliza todo lo que cada una de esas personas vivieron. En el público de Jesús, los que le seguían, muchos eran pescadores. Entonces él, para que ellos pudieran entender lo que él les quería decir, narró la historia de la red o la parábola de la red. Otros eran agricultores, entonces narró la historia de aquellas personas que siembran, ¿cierto? Siembran en el campo y ellos reciben un fruto. Entonces él dice, así mismo pasa con la palabra de nuestro Padre. Pero además también había muchas, pero muchas personas, habían pastores de ovejas, habían cuidadores, habían padres, estaban los hijos. Entonces tomó de todas las vivencias de cada uno de ellos y formó toda una narración para poderles enseñar y explicar lo que Dios estaba haciendo con ellos y lo que Dios, o el mensaje que Dios quería transmitirles. Entonces las parábolas son muy interesantes y son un género literario muy rico del cual nosotros vamos a hacer uso durante este tiempo. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Dios los bendiga.